¿Alguna vez en tu vida has sentido que te han abandonado? ¿Que algo es injusto? ¿Que te han traicionado? ¿Que te han humillado o que te han rechazado? ¿O simplemente que han desvalorado tus propias capacidades? Estos son eventos de las heridas emocionales, de las cuales te vamos a hablar el día de hoy aquí en Desenredándonos. Te vamos a contar cuáles son, cómo se viven, cómo se procesan y sobre todo, qué son. Estamos aquí, su servidora Clarisa Franco, Víctor y mi querido Oscar. Víctor, cuéntame cuál es el concepto de las heridas emocionales. Muchas gracias, compañera. Bienvenidos también de nuevo a ustedes. Claro, ¿no? Ahorita que mencionas este tema de heridas emocionales, muy importante y muy presente en estos tiempos, ¿no? Es importante, como tú lo mencionas, conocer cuál es el concepto o de dónde viene o de dónde surge este término, ¿no? Que de pronto sí nos confunde un poco porque por ahí andan diciendo, no, es que yo estoy herido emocionalmente. Ok, a veces necesitamos, y es importante conocer de qué se trata, qué es una herida emocional. Principalmente hablamos, cuando decimos heridas emocionales, hablamos de una situación generalmente que surge en nuestra infancia, ¿no? De una emoción muy fuerte o muy intensa, la cual no fue resuelta de manera como eficiente o de manera adecuada. Esto debido a que pues no tenemos a veces los recursos personales necesarios y la capacidad cognitiva, ¿no? De pronto por ahí en nuestra infancia nuestras capacidades cognitivas pues no son como tan claras o tan desarrolladas como para atender o trabajar ciertos eventos, ¿no? O ciertas emociones, como te acabo de mencionar, muy fuertes como el miedo, como la tristeza, como la rabia, como el enojo, que de repente se nos presentan muy intensamente y en ese momento hay alguien, un ente, una persona, una situación que me las detiene, me las frena, yo ya no las desarrollé, yo no la pude expresar incluso y tampoco la pude trabajar. Entonces es allí donde surge una herida emocional, ¿no? Así es, y es que aprendemos a funcionar en la vida al final de cuentas, aunque duela, pero sacamos las cosas adelante. Dolió, nos reconocimos el evento y aprendemos a protegernos y creemos después que esto es lo correcto porque funcionamos y de alguna manera tenemos un resultado. Pero al final algo duele o algo no nos estamos enfrentando. Claro, ¿no? Lo tomamos como normalidad esta Sí, parte. normalizamos. De pronto ahorita tenemos un evento igual intenso, emocional, un miedo muy intenso, una tristeza muy intensa y lejos de saber cómo manejarla, nos duele más. Pues justamente hay dolores emocionales que son la depresión, que son la ansiedad, que son el aislamiento y muchos más, ¿no? Que de pronto se ven manifestados y de esta forma podemos ir identificando, ¿no? Por ejemplo, compañero Oscar, ¿tú algún ejemplo de cómo se están manifestando, cómo se manifiestan de pronto estas heridas emocionales? El cómo se manifiestan nos invita o nos compromete a detectar como psicólogo, ¿no? Como psicólogo detectar dónde surgió la herida, ¿no? La herida que ya sea, como dicen los compañeros, ¿no? Puede ser desde la infancia, pero también las heridas emocionales están presentes o estamos vulnerables, como dice mi compañera, que en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida somos propensos a vivir una herida emocional. El desafío aquí sería cómo o qué hacer para solucionar esa herida, detectarla principalmente, ¿no? Principalmente que detectar dónde surge para resignificar sucesos y una vez que está resignificado, pues buscar la sanidad, ¿no? Porque creo yo que el desafío como psicólogos es ayudar a nuestro paciente a que detecte, que aprenda a, más bien que viva la sanación para su bienestar, ¿no? Entonces, en experiencia, trabajo en un centro de adicciones, se mira muy recurrente estos temas de cómo vienen los muchachos simplemente manifestando un síntoma que es la adicción, pero el problema no está en la adicción, es un problema nuevo, pero eso viene a partir de las heridas de la infancia o sucesos recientes, ¿no? Entonces, en mi experiencia en el centro de adicciones, veo muy recurrente esa situación, porque toda situación, le decía ahorita afuera de cámaras aquí a mis compañeros, todo aquel o la mayoría de los pacientes que cruzan la puerta de nuestro consultorio, pues viene con este tema, ¿no? Una herida de
de alguna dimensión. A veces son heridas superficiales, vamos a decirlo, o heridas muy profundas de antigüedad, ya cicatrizadas incluso, pero cicatrizadas por dentro. Y esas son las que son más peligrosas, vamos a decirlo, o más, ¿cómo sería la Más palabra? intensas, ¿no? Más intensas, porque esa determina mucho mi forma de ser, mis miedos, traumas, frustraciones, entonces mi personalidad incluso, ¿no? Mi personalidad fue o es a partir de aquel suceso en aquel tiempo donde yo era un niño pues sucedió lo que tenía que suceder, Pero decimos, es que tenía que pasar. Porque a veces la pregunta del paciente, ¿pero por qué? Porque tenía que pasar. Claro, ¿no? Y ahorita que tú mencionas esa parte, retomo lo que mencioné hace un momento, ¿no? De pronto en aquella época, en aquella etapa de nuestra vida, como tú lo mencionas, las cosas sucedieron como tenían que pasar realmente, ¿no? Sí. ¿Por qué? No había otra forma, porque las circunstancias lo permitían así, porque la situación en la que viviste lo permitían así, y porque los recursos con los que tú contabas también lo permitían así, ¿no? Entonces, ahorita nos damos cuenta y decimos, ok, si hubiera sabido esto que sé ahorita, Claro. a lo mejor no hubiera pasado eso, ¿no? Pero así es, ¿no? Al final de cuentas, justamente por eso surgen estas heridas, porque no contábamos en ese momento. Ahora, como bien dice, lo que ahora sabemos son los recursos, ahora sí, que tengo para resignificar aquel suceso traumático, que hoy en día lo descubro y lo trabajo. Y hay sanación. Entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque tenía que ser así. ¿Por qué? Pero es una oportunidad incluso de crecimiento, ¿no? Las crisis para crecer. Y eso, además, descubro la resiliencia que hay en cada uno de nuestros pacientes o de nosotros mismos para aprender a hacernos amigos incluso del dolor. Porque yo soy de los que piensa que no hay que soltar el dolor. Hay que ver de dónde viene, por qué surge, qué hago con él para crecer. Es una oportunidad. Y ahora sí, una vez que yo entiendo muchas cosas que en aquel tiempo no tenía, como dices tú, la capacidad o la madurez de entender, pues hoy sí tengo todo en mis manos para crecer. Entonces, tú que nos estás viendo, aprovecho este momento, hago esta pausa, me hago pues, congelo tantito para decirles que se suscriban. Es muy importante que en nuestro canal está su suscripción. Gracias a ustedes tuvimos algunas visitas en el video anterior, vistas, pero ojalá todas esas vistas hayan sido suscripciones. Ocupamos de tu suscripción, suscríbete, comparte y comenta también algún tema que quieras que tocar, que platiquemos y pues bueno. Seguimos con esto, con los compañeros. Abraham, seguimos contigo. Bueno, compañero, ahorita que mencionas justamente el dolor, ¿no? Porque precisamente una herida nos genera dolor, ¿no? Precisamente una herida nos genera dolor. Resulta que de pronto no queremos sentir dolor y tenemos por ahí en nuestra casa siempre el botiquín de emergencia, que si me duele la cabeza tengo una pastilla, que si me duele el estómago tengo otra pastilla, que si me duele la rodilla tengo otra pastilla, para todo, ¿no? Para todo tengo ahí la pastillita para que me quite el dolor. ¿Por qué? Porque no queremos. Y justamente el poder identificar una herida o el poder comprender una herida es sentir el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito sentir y saber dónde me duele, en qué parte me duele, y hablando emocional, mentalmente, qué recuerdo me está doliendo o qué situación de la vida que estoy viviendo actualmente me está recordando un dolor que tuve y me sigue doliendo aún más, ¿no? Porque más allá de generarme un recuerdo satisfactorio, por decirlo así, o un simple recuerdo, me está generando un recuerdo doloroso, ¿no? Me está tocando la herida otra vez, me la sigue infectando. Eso quiere decir que eso no se trabajó y que es una herida emocional, ¿no? Entonces, hay muchas formas de identificar ciertas heridas emocionales, hay muchas formas de comprender cuáles son, de dónde vienen. Entonces, hay que permitirnos, ¿no? A ti que nos estás viendo por ahí, te invito a que te permitas sentir ese dolor. Siento que es una de las, no, y es algo que trabajamos mucho en terapia, la parte de, ok, permítete sentir ese dolor, vívelo de nuevo, para que puedas, ahora sí, con recursos personales, poder identificarlo y poder ir sanando esa parte, ¿no? Y es mucho el trabajo que se genera en terapia, el poder. Y entonces
hay que permitirnos, ¿no? Esto es una invitación a poder darte la oportunidad, ¿no? Porque de pronto creemos que que sí podemos contra todo, contra las heridas, contra lo que me pasa, porque lejos de enfrentar una herida y de trabajarla, tenemos una idea de que, yo puedo sacar la vuelta y no pasa nada. Pero sí pasa, ¿no? Porque de pronto le saco la vuelta, no trabajo, pero es un ciclo esto, ¿no? Ujú. O sea, no lo cierro, se vuelve a abrir. No lo cierro, se vuelve a abrir. Lo cierro y ahí es donde ya sana esto. Nos quedamos estancados. Claro. Lo que tú callas, el cuerpo lo grita. Somatiza, por eso es importante externar la herida. Sí. ¿No? Y en esa parte del síntoma es cuando empiezas a identificar cuál es la herida. Ahí están las pequeñas señales donde, a ver, ¿por qué estoy reaccionando así ante algunas circunstancias? Porque el síntoma me está hablando de que, o sea, esto está doliendo por esta herida. O sea, y en esa parte de identificar la herida, bueno, ahí vamos a ver cuál es el resultado que estoy teniendo. Porque ahí en ese resultado, en ese síntoma que estamos manifestando, podemos identificar cuál es la raíz de eso que está doliendo. Además que culturalmente no nos enseñaron a enfrentar el dolor. Nos han enseñado que el dolor se tiene que esconder, que el dolor nos debilita, que tienes que ser fuerte, pero ser fuerte se convierte en una máscara por lo que la sociedad nos ha dicho que tiene que ser, que no es así. Hoy en día ya tenemos la oportunidad de poder trabajar en nosotros. Afortunadamente, la época del COVID nos dio la apertura mental para ir a terapia y sanar esa parte emocional que antes no la trabajábamos. Hoy ya hay muchísima información de lo que son las heridas emocionales. Las heridas vienen desde nuestra infancia, ahí es cuando comienzan a cosecharse, y las que son reconocidas es la herida del abandono, que pueden pasar cosas en casa como nuestra papá, nuestra mamá, pueden estar físicamente pero emocionalmente no. Pueden ser padres ausentes y aún así quedar esa herida entre nosotros. Cuando pasamos circunstancias fuertes donde algo fue injusto, de yo era un niño y por qué me tuvo que pasar eso si yo no tenía por qué vivir eso. Y realmente hay muchos niños que viven cosas que no tenían por qué haberlas vivido, pero sin embargo fueron las circunstancias en las que crecieron. Y tenemos la oportunidad de aprender de esas circunstancias, sin embargo, no tenías por qué pasar eso. Y ahí se siembra esta herida de la injusticia, porque esto es injusto. Y cada herida me lleva después a manifestar patrones de conducta o conductas funcionales para ponernos máscaras. Porque si yo muestro mi herida ante las demás personas, me convierto en vulnerable. Y también ser vulnerables es mal visto ante las personas. Que débil eres de mente, te dejas manipular o te dejas hacer esto. No, ser vulnerable te hace humano. Claro. Te hace una persona que siente, que puede conectar. Y esta parte de la máscara no te permite sentir esa vulnerabilidad. Porque o sea, si yo ya sé que fue injusto, ya sé que me rechazaste en algún momento, que es otra de las heridas, yo aprendo a ponerme las máscaras para funcionar dentro de la sociedad y que nadie me vuelva a lastimar. ¿Cómo vamos a sanar estas heridas? Primero que nada, conociéndote. Si tú sabes quién eres, si tú tienes determinado tu propio autoconcepto, vas a saber defenderte, protegerte y que se te resbale prácticamente cualquier situación que pueda llegar a tocar esta herida. Sabes que la tienes, la vamos a identificar, sí. Ya sabemos qué es lo que nos duele. A través del síntoma podemos identificarlas, a través de los resultados que estamos teniendo en nuestra vida. Si yo estoy en una relación de pareja, por ejemplo, y empiezo a sentir muchísima dependencia emocional, tengo miedo a que se vaya, esto nos habla de una herida de abandono. De en algún momento de mi vida yo fui abandonado y ahora llega una persona que sí me ama, pero se puede ir, que no se vaya, y entonces empiezo a aceptar cosas y me vuelvo una víctima fácil de una persona manipuladora o de una persona narcisista. Y ahí es cuando se alimentan una herida con la otra. Cuando conoces a otra persona, identificamos la herida de la otra persona, ya sabemos dónde es su punto frágil y empezamos a engancharnos. Pero no, y ahorita mencionas también la otra parte del narcisista, que también esa conducta surge de una herida, de pronto, que es la humillación, ¿no? De pronto fui humillado en mi infancia, ahora me toca a mí humillarte antes de que me humilles a mí. Entonces me vuelvo una persona narcisista que no permite y que además de no permitir, empiezo a practicar esa parte. Sí, y ese es un tema que también da para largo, a lo mejor es próximo, no sabemos, pero
Sí, más adelante también la dependencia emocional es un tema largo. De hecho, cada una de las heridas es un tema largo. Podemos profundizar mucho en ellas. Ahorita es para que las conozcas. Para que tú en este momento digas, a ver, ¿cuáles son los resultados en mi vida? ¿Cómo puedo identificar si me siento rechazado? Si siento que la vida es injusta. Si siento que me están abandonando, que me están traicionando. Sí, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Aquí uno muy clásico, muy trillado ya es la depresión. La depresión, generalmente, o la ansiedad, que son los dos extremos, ¿no? La depresión o la ansiedad que ando. Y creo que de ahí se surgen muchos indicadores, muchos ítems para analizar de dónde surge esa conducta, ¿no? Dónde viene esa herida, ¿no? Eh, creo que fallarían decirte, ¿sabes qué? Por aquí, de tal forma, porque hay muchas formas para llegar, o una forma para llegar a muchas formas, a muchos puntos, ¿no? Entonces, todo obedece a un proceso. A veces llega el paciente y él no sabe ni por qué viene, y lo mandó mamá, lo mandó papá, o la esposa, o el esposo, o lo trajeron, o no sé, o no entiendo por qué estoy aquí, ¿no? Y es ahí donde es la diferencia, donde está el voluntario, el que llegue y busca, oiga, vengo por ayuda, que ya llevamos un proceso muy avanzado, porque ya llegó con la aceptación, y es más fácil detectar el camino para resignificar las heridas, ¿no? El desafío, yo pienso que está en cuando llegan y no saben ni por qué, uno pues también tiene que empezar a ofrecerles un proceso terapéutico que nos lleve precisamente a identificarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas en la práctica? Pues uno de los clásicos, como te digo, sería la depresión, ¿no? Es que como mencionabas ahorita, la época del COVID, pues, ¿quién no vivió una depresión en COVID? Una ansiedad. Una depresión, pérdidas, duelos, de trabajos, pérdidas familiares, dado el problema de salud, que generaba ese problemita, generaba otros problemas, ¿no? Entonces, es un efecto dominó, una cosa te va a llevar a otra. Entonces, síntomas, muchos, lo mencionabas ahorita, ¿no? Casi todos los problemas emanan de una herida emocional, ¿no? Entonces, pues, sin miedo a equivocarme, te puedo decir, bueno, sí me puedo equivocar, pero cualquier situación, problema que tú estés presentando, si lo analizas y profundizas, viene de algo. Esa formación tuya, esa conducta, esa personalidad, tuvo que ver a partir de las heridas, que a lo mejor muchas heridas que vivimos de niños, no fueron trascendentales que ahorita me afecten realmente, pero me formaron mi personalidad. Entonces, a lo mejor no es necesario, incluso voy a cambiar, que te gritó tu abuelita, o que el maestro me pegaba en la regla, como era antes, ay, canijo. Pero ciertamente formaron lo que soy ahorita, ¿no? De alguna forma, hubo alguna aportación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Más bien, ¿cuáles son algunos ejemplos, ¿no? los ejemplos? Sí, yo creo que el tema que hablamos la vez pasada, las creencias limitantes, es uno de los síntomas, porque se desarrolla una creencia a través de algo que duele. Hablábamos de, esto dolió, me tengo que ir de aquí porque es peligroso. Ahí hay una creencia limitante. Ya no te expones a otra situación que puedas manifestar otra vez un rechazo, un abandono, una injusticia, una traición, cualquiera de ellas. Hay gente que sí se expone, es el famoso el síndrome de Estocolmo. Me enamoro del agresor, estoy ahí simbólicamente y encuentro placer en el displacer. Estoy ahí. Hay una ganancia, ¿no? Al final de cuentas, en este tipo de relaciones siempre hay una ganancia por parte de ambos lados, ¿no? Entonces, en su mayoría, cuando yo me mantengo, ¿no? Este tipo de relaciones, porque estoy obteniendo una ganancia no saludable, pero al final de cuentas, como dices tú, es placentero en cierto término, ¿no? Al final de cuentas, es otro tema también del que podemos profundizar, ¿no? Y justamente me viene a la mente ahorita que de pronto ahorita que tú mencionas heridas y situaciones anteriores, muchas de estas ya fueron sanadas inconscientemente incluso, ¿no? Desde la experiencia de vida que voy teniendo, cómo voy viviendo, cómo voy aprendiendo a vivir, ¿no? Porque al final de cuentas todos
son procesos de aprendizaje. Entonces voy aprendiendo a vivir y aunque no me dé cuenta, voy sanando algunas. ¿Por qué? Porque son a menor escala en ocasiones, ¿no? Pero las que no sano todavía es porque fueron fuertes, ¿no? Porque fueron profundas, porque fueron intensas. Y esas son las que más determinan incluso, como tú lo mencionas, Oscar, nuestra personalidad, nuestra conducta, las que fueron más significativas para nosotros, más intensas. Sí, y es que también puede pasar que parece que estamos bien y que todo funciona. Sin embargo, algo dolió y aprendimos conductas funcionales que nuestra vida se vuelve adaptativa, o sea, trabajas, tienes tu familia, tienes todo esto, y suceden cosas que sí duelen o que no enfrentamos o mantenemos relaciones insanas y no nos damos cuenta, pero vivimos con ellas. ¿Cuántos matrimonios hay que infelices hasta que se mueran? Porque nunca... En México. Sí, en México. Y en todo el mundo. Y no nada más en relaciones de pareja. No se da. Amistades, trabajo. ¿Cuántas cosas no toleramos porque no enfrentamos la vida? Funcionamos, comemos, vivimos, dormimos, despertamos al día siguiente, seguimos aquí sobreviviendo. Pero ¿qué tan felices somos? Esa es la verdadera tarea. No es nada más funcionar, no es nada más despertarte todos los días e ir como un robot por la vida. Es sanar para vivir en plenitud. El dolor no se esconde, el dolor no se corre de él, ni tampoco quiero que corras a abrazar siempre el dolor, no. Sino que cuando llega el dolor a tu vida, que es parte natural de estar vivos, es algo como que va de la mano de estar, de parte de la humanidad. ¿Cómo se vive el dolor? Se atraviesa. El dolor se siente, se reconoce, se va por capas. El día de hoy me pasó esto, lo reconozco, me duele, le lloro. Tal vez mañana, en una semana, un mes, vuelvo a vivir algo, ya no va a ser en la misma intensidad el dolor. Sé que está ahí, pero va una capita más adelante, y así vamos. Cada vez aprendiendo sobre ese mismo dolor, porque tenemos la capacidad de aprender de todo, de las heridas, de lo bueno, de lo malo, de lo que duele, pero también de lo que nos hace feliz. Muy bien. Pues bueno, vamos a despedir ya el podcast, este segundo capítulo. Esperamos su bonito like, suscripción. Y pues aquí nuestros compañeros psicólogos, pues esperemos que en el siguiente, bueno, más bien, vamos a adelantarles un poquito. El siguiente podcast, el siguiente va a estar muy bueno porque va a ser en un centro, una clínica de rehabilitación de adicciones. Y pues los invitamos a que estén atentos, activen la campanita para que les avise cuando esté ya el podcast listo. Vamos a invitar, va a estar presente el director de esta clínica, nos va a platicar algunos temas de cómo funciona la clínica, algunos temas con los cuales se enfrenta con la familia, la problemática principal o una de las principales. Vamos a platicar un poquito de ello, que viene siendo la codependencia y sus derivantes, ¿no? Entonces, esperen este siguiente podcast. Yo creo que lo vamos a parar aquí para que no se extienda mucho. Muy bien, hasta aquí dejamos el podcast. Gracias por vernos, por seguirnos, por suscribirse. Abraham, ¿algo que quieras cerrar? No, pues en conclusión, toda esta parte, todo esto que hablamos, experiencias, que te sirvan, ¿no? Que tomes eso que te sirve a ti. Si en algún punto te sentiste identificado, tómalo, ¿no? Tómalo, esto al final de cuentas es para ustedes. Este es un regalo de nosotros y de ustedes para que puedas ir entendiéndote un poco más y des ese paso, ¿no? Al final de cuentas, esta parte es informativa para ti. Es muy satisfactorio poder compartir esta parte desde nuestra experiencia y de nuestro conocimiento para servirte, ¿no? Es una parte importante que siento en lo personal como psicólogos, que le aportamos nosotros a la sociedad, ¿no? Cambiar. Claro, y que tengas la oportunidad de identificar, a lo mejor sabías que dolía, pero no sabías que dolía. Y aquí ya hay información que tienes, échala a andar, investiga más, hay muchísima información en todas partes, ve a terapia, haz lo que tengas que hacer, pero aprende a vivir de una manera plena y dichosa. Sí se puede. Claro que se puede. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, hasta la próxima. Bye.